Hola, hola, querida familia del canal Fe Sin Ataduras. Estoy muy feliz de saludarlos en esta hora de la noche. Aquí en Colombia son las 7:20 cuando estamos grabando este podcast. Y estoy acompañado de dos grandes amigos que ellos ahorita se van a presentar, con los cuales tenemos el proyecto de abrir un nuevo canal para tener una temática como la que vamos a tener hoy en este video. Hoy vamos a hablar de una película secular, pero que tiene grandes enseñanzas, una película biográfica llamada Yo, Tonia. ¿Cómo están, muchachos? ¿Quién quiere comenzar presentándose, dando la bienvenida también a los espectadores? David, Bueno, un saludo muy especial a todos. Es un gusto y un placer estar con ustedes, amigos, hermanos, familiares, ya que somos acá. Y como decía Nata, sí vamos a entrar en este mundo de analizar algunas temáticas importantes por medio de algunas películas y series. Y bueno, aprender qué es lo más importante y conocer mucho, porque esto nos va a ayudar a conocer bastante. Así es. David Camelo, profesor de literatura. gracias David, bienvenido, me Exacto. encanta verte por este medio, Natanael, siempre será un honor servir contigo. Y Amén. familia, amigos, buenas noches, un abrazo gigante en la distancia. Mi nombre es Pedro Osa, servidor, y bueno, aquí estamos dispuestos a aprender con ustedes, a socializar, a permitir que Dios nos enseñe en los escenarios documentales, biografías, películas, porque sé que todo lo que fluye en la vida de Dios a través de muchas de esas cosas nos puede enseñar, así que vamos a enfocar nuestra mente, nuestra atención, nuestro análisis en encontrar herramientas y mensajes que nos pueden servir para que nuestra vida sea un evangelio práctico, un estilo de vida. Así que gracias por esta invitación, Natanael, David. Y bueno, vamos a aprovechar este canal para sacar los análisis, recordándole a la gente que esto simplemente son puntos de vista, mensajes que podemos sacar para complementar propuestas de una mejor vida, pero cada uno podrá llegar a conclusiones mucho más profundas y qué rico que nos las dejen allí escritas también para que podamos socializarlas. Un abrazo grande. Pedro Osa, psicólogo y psicoterapeuta. Impresionante, estoy muy alegre de estar acompañado de estos dos varones de Dios, muy espirituales y también sabios en el conocimiento del Señor y del ser humano. Vamos a hablar de Tonia, pero yo quisiera que Pedro nos dirigiera porque él ayer nos mandó un derrotero muy interesante y creo que nos vamos a pegar de ese derrotero, Pedro. Dale con toda. Bueno, realmente pues la propuesta es de estos dos muchachos que están acá al frente, mis amigos y maestros, pero me llamó la intención, yo no conocía nada de ella y aparece pues Natanael y David, vamos a ver este documental de una historia de una deportista norteamericana y mi idea me llama la atención porque esperaba ver una película, realmente es un documental de una historia real y pues pienso que es muy importante porque logré desde la parte psicológica y del análisis, pues como espectador, ver situaciones que son muy del día a día de las personas. Entonces, qué rico poder en los minutos, porque no queremos hacer esto cansón, tedioso, pero ser muy puntuales y vamos a hablar un poquitico de la infancia de Tonya, ¿cierto? Que tiene que ver con su mamá, lo que pasó con ella, por qué llegó al deporte del patinaje en hielo, luego su relación sentimental ya como adolescente y adulta, y el triunfo que tiene en la vida, y en la tercera parte que es como el tema de qué la llevó a fracasar, porque en esas tres etapas yo pienso que podemos sacar mensajes muy importantes tanto para los papás como para nosotros como hijos, también en el área sentimental y también en el área profesional o laboral. Entonces vamos a enfocarnos Excelente. como en esa. Qué rico. ¿Qué dice David? Sí, exacto. Y yo creo que, bueno, hay muchos enfoques. Yo le decía a Nata que es una película, bueno, una biografía muy, muy humana, ¿no? Porque uno se encuentra con muchos aspectos que generalmente uno se puede encontrar en un diario vivir. En mi caso particular, por ejemplo, hablando de la niñez y en mi ámbito laboral, uno se encuentra con niños que viven situaciones muy similares, ¿sí? Hogares disfuncionales, maltratos en casa, y utilizan un medio de escape que, como lo veíamos en el documental, que en este caso es el deporte, que por lo menos un medio de escape apropiado, ¿no? Que muchas veces son otras cosas. Entonces, desde esos enfoques me pareció muy interesante lo que pudimos percibir. Así es. Me pareció muy crudo, o sea, no escondieron nada.
Y como no escondieron nada, me impactó que ella no se metió por el mundo de las drogas a pesar de los vacíos Ujú. afectivos que habían en su corazón, que desde niña fue muy maltratada y fue, digámoslo así, programada para no ser amada, porque no se sintió amada ni por su papá ni por su mamá. Y ahí le doy espacio a Pedro para que siga ahondando en lo psicológico y luego yo aporto otro poquito. Bueno, Natanael, antes de dar un pequeño aporte de eso inicial que dicen ustedes dos, me gustaría que la gente supiera dónde podemos, el nombre completo del documental, dónde podemos verlo para que la gente después de esto pueda como ir a buscarlo y ya con estas bases interpretarlo mejor. No sé dónde Correcto. podemos recomendarle a la gente. David, tú que la recomendaste, danos Pues esa información. esa es una película documental de hace más o menos 5 años, 2017, pero pues fue ingresada al panel de Netflix hace poco, entonces se ha dado como publicidad, se le ha dado como un poco más de auge allí y se puede encontrar en Netflix, la podemos ver y se puede realizar más o menos como 1 hora y media, 1 hora 40 minutos por Más o ahí. menos, sí. Ujú. En YouTube también la podemos ver, David. No la busqué, no la encontré, no la miré en YouTube. No sé si Cuando estará en está en YouTube. Netflix es difícil que esté en YouTube. Normalmente la Sí, cortan porque por ahí. eso con el tema de derechos y todo, Ujú. pues Ok, puede, igual, miremos, voy a mirar y ya les digo, mientras Pedro habla. ok. Y Muy antes de que bien, Pedro hable, bueno, aviso de spoiler, porque si la gente se la quiere ver primero y luego venir a ver el video, vaya a hacerla primero, porque vamos a contar muchos Ajá. detalles. Así que bueno, sépanlo. Sigue, Pedro. bueno, me llama la atención. Acabas de mencionar algo importante, Natanael y David, del tema de la infancia. Bueno, desde mi punto de vista, respetando lo que acaban de decir los dos, desde el concepto que tenemos del daño de las drogas, es válido, ¿cierto? Es válido porque podemos decir, menos mal no se descarguen las drogas, ¿sí? Pero resulta que es que la adicción no solo es a las drogas, Correcto. ¿sí? Muy de Y, acuerdo. y entonces ya presentó un tipo de adicción al deporte, porque estaba compensando en el deporte, como dijo David, una cantidad de cosas, pero también se volvió codependiente de una pareja maltratadora. Y la codependencia también es un tipo de adicción. Entonces realmente sí tuvo adicciones, solo que no fue a las drogas. Y puedo decir también que al final viendo el lenguaje corporal de las escenas de la entrevista de ella, era fumadora en forma. O Tremendo. sea, ella, pero fumaba demasiado también para manejar el tema de su ansiedad con la nicotina. Entonces realmente. Mencionabas acerca de, bueno, es una nena que le toca quedarse con su mamá. Su mamá y su papá tienen muchos problemas porque la mamá es una mujer muy fuerte, muy drástica, utilizando una protección. Pienso, esa parte no nos la muestra en la película, pero desde esta parte uno puede decir, la mamá no tuvo buena infancia, le tocó luchar mundo, Lo más le seguro. tocó, mejor dicho, trabajar fuertemente, no tuvo expresión afectiva, no tuvo lenguaje afectivo, y eso la lleva a su mamá entonces también a tomar una máscara y un rol de rudeza, de fuerza, para enfrentar el mundo, para no sentirse vulnerable y que el mundo no la aplaste. Y ella, cuando se queda con la niña, siente que su niña puede llegar a sufrir, que puede llegar a perder, que puede llegar a lastimar y quiere transmitirle ese mismo patrón de dureza, de no sensibilidad, de no sentir, de no ser sensible, de no ser débil. Y eso inconscientemente lo hacemos muchos papás. Inconscientemente repetimos los patrones. Por eso la importancia, muchachos, y los que nos están viendo y escuchando, de no castigar, no emitir juicios con papá y mamá a veces sin saber que es que tu papá y tu mamá hizo lo que podía con lo que tenía, bueno o malo. Esa señora hizo lo que podía con Tonya porque no tenía más. Supongo que su infancia, los seres humanos de adultos somos los que vivimos de niños, ¿sí? Y esa señora trató de darle una vida muy dura a ella porque la estaba protegiendo según ella y la estaba preparando para la vida. Y es ella quien la termina educando en el tema del patinaje de hielo. Porque cuando ella empieza, él es una niña, ella no tiene ni idea. Le gusta, pero es la mamá la que la mete en ese mundo y como ella empieza a sentir que la mamá la aprueba, la felicita y se convierte buena y tiene elogio, aprobación y estímulo, entonces la niña se empodera en el deporte, pero es la mamá la que la mete allí. Y entonces la vida de ella es aprobación, elogio a través de un deporte y una autoexigencia exagerada en la mamá que termina convirtiéndola entonces de una persona de baja tolerancia en la adultez. Entonces es como importante resaltar eso en la infancia. No sé qué más quieren aportar allí para ir ahondando en ese tema. Pues De, yo creo que algo muy importante también
con respecto a la parte de la niñez y la parte de la juventud, de esa etapa temprana, está muy reflejado con, sí, lo que decía Pedro de la dureza, porque era como una forma de educar, ¿no? Lo que yo veía en la mamá de ella, o sea, entre más fuerte, porque ya al inicio de la película o del documental decía que ella más enojada mejor patinaba, o sea, la mamá le podía pegar, le podía decir cosas feas, insultarla, y eso motivaba que ella pues hiciera mejor las cosas, una forma un poco extraña de motivar a la hija, pero pues era como su forma, como lo decía Pedro, y me pareció interesante, digamos, que de alguna u otra forma ella exprimía todo ese sentimiento, esa reprensión en su deporte. Canalizaba esa energía. Qué bueno esa Exacto. observación, porque ese es el punto. Muchos seres humanos hacemos eso. Canalizamos o nuestras tristezas o nuestras iras, nuestros miedos o nuestra alegría en un arte, en un deporte o en una relación. Y eso fue lo que Tonya hizo, canalizar toda esa rabia, toda esa situación en ese movimiento de aprobación, premiación, pero también de castigo, lo que llamamos en psicología un condicionamiento clásico. O sea, fue trabajarle, trabajarle para llevarla a hacer una cantidad de cosas. Y allí empieza a forjarse entonces una mujer que crece, baja, con un nivel de autoexigencia, porque para la mamá no era suficiente. O sea, ella alcanzaba algo y no era suficiente, y tenía que ser más y más y más y más. Y de hecho ya luego ya de grande le pregunta que si de niña ya nunca hizo algo de lo que se sintiera orgullosa, porque todo el tiempo el mensaje inconsciente que tuvo ya es, mi mamá no le es suficiente nada, debo darme más, 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 esa autoexigencia, y eso la llevó a tener una baja tolerancia a la frustración. Por eso ya crecía ahí, si hacía algo mal hecho, si sacaba un 4 con 2 no le servía y era un buen puntaje, si quedaba de segunda no le servía, porque esa baja tolerancia a la frustración, ese mal manejo de emociones, la llevó a ella a tomar un poco de decisiones erráticas desde lo sentimental, desde lo profesional, como persona, como hija. Entonces, es vital resaltar que aunque fue campeona nacional, la primer campeona de patinaje en hielo, con ese triple salto norteamericana, logró muchas cosas en su éxito profesional en un momento de su vida, pero su plenitud de vida y su fracaso al final, del que ya hablaremos ahorita, nos enseña de que el éxito del ser humano no es lo que consigue, ni siquiera es lo que hace, es cómo lo hace. Y entonces ya pues tuvo una cantidad de cosas, pero, pero el inicio de su vida, que fue muy herida y muy marcada por muchos maltratos, la llevó a desarrollar una estructura de personalidad, pero acá quiero aclarar algo antes de meternos ya ahora sí en la vida sentimental, y es que, y esto va para todos los que nos están escuchando, nosotros no podemos escoger muchas cosas de niños, nosotros no podemos cambiar los papás que nos tocaron, la casa que nos tocaron, el barrio donde nacimos, pero donde yo empiezo mi vida no define lo que yo quiero ser de aquí en adelante. Y ella de pronto fue una deportista buena en su momento, fracasó en su momento, pero el triunfo y el fracaso no dependían de su infancia. Que impactó sí, pero sí dependían de sus decisiones. Y independiente de lo que papá y mamá hagan con nosotros, con los hijos, o lo que estemos haciendo como papás, debemos preparar a nuestros hijos para que ellos tengan la capacidad de no definir su futuro por los primeros años de su vida, crear la conciencia de que yo puedo cambiar la historia, de que puedo identificar algo sin andar buscando culpables, porque al final ella hizo un y no castigar a la mamá, al papá porque la abandonó y a mamá porque entonces nunca me dio afecto. Entonces ese tema de andar justificándome que no avanzo porque es que me trataron mal, porque tuve una infancia de X manera, porque mis papás se separaron, porque no me hicieron, es el día a día de muchas personas. Y yo pienso que eso influye, pero eso no define el éxito de mi vida. En la vida es muy importante saber que lo que más prima no es conquistar la cima, sino ser un conquistador. Tonia conquistó una cima, pero ella no era una conquistadora, no se conquistó a sí misma. Lastimosamente, su mamá tampoco fue una conquistadora porque no se conquistó a sí misma y el padre de Tonia tampoco. Y por eso notamos que el papá la llevaba a cazar, dejaba a una niña usar un arma para matar un conejo, mostrando con esto que este hombre
lo que le podía enseñar a la niña no eran principios, sino lo que él tenía en su corazón. Qué importante como padres, y aquí le abro a los padres, ustedes dos no son padres todavía, pero algún día lo van a hacer, lo más probable. No sé si Pedro diga que sí. Ah, sí, sí, padre ya. Sí, Pedro ya es padre, claro que sí. Perdóname, Pedro. Lo había olvidado. Pero ¿Sí? David ¿Cómo pronto lo así? será, con la ayuda de Dios. Todavía. Es bueno que como padres le enseñemos a nuestros hijos, pero no solamente desde la voz, no solamente desde las palabras, sino desde el ser. Que si el padre le dice al hijo no diga mentiras, el padre sea una persona honesta y transparente. Desde el ser Coherente. le debemos enseñar y siempre le vamos a enseñar a nuestros hijos lo que somos. La mamá de Tonia era lo que le enseñó a ser. Es más, si ustedes notaron, hubo un momento de la competencia que había una persona diciéndole a Tonia que que era fea, que era una porquería, que no servía para nada, y a mí eso me partió el alma. Y peor me partió el alma cuando vi que la mamá le pagó a él Hago. para que él supuestamente la sacara de sus casillas porque ella creía que Tonia solo podía ser excelente si estaba enojada o si alguien la desafiaba horriblemente. Qué pesar. Hasta ahí ese punto. Luego siguen ustedes. Luego digo otro punto. Sí, sí, esa escena también es muy, muy cruel. Y de hecho, después de eso fue donde ella hizo ese triple salto que nadie había hecho. Pues no sé si la catapultó o no, pero lo hizo Sí, después de eso. la catapultó mucho. Claro, Exacto. pero fue eso. O sea, fue el resultado de canalizar una emoción desequilibrada, no el resultado de un amor propio, de un autoesquema, autoestima elevado, de una seguridad de vida. Hay muchas cosas en la vida que se pueden lograr, pero la pregunta no es lo que logras, sino cómo lo logras. Porque muchas de las personas que entran a terapia, y supongo que David como profesor se encontrará a muchos papás, y eso pasa en los colegios, David, que uno en algún momento de pronto me han dado la oportunidad de acompañar procesos donde siento que los papás son supremamente exigentes con los hijos y los hijos se convierten en los mejores estudiantes por miedo al castigo, no porque ellos sepan que son buenos, no porque Exacto. estén seguros que son buenos y No son por inteligentes, amor. sino por miedo a un castigo. Entonces, ahí no hacemos nada, porque ese es otro cuento pues diferente. Entonces, es real. Me llama, obviamente, también entrando como a la segunda parte, comprendiendo de que allí se desarrolló la estructura de personalidad de Tonja, que creció entonces con vacíos afectivos, con una autoexigencia maluca que la llevó a la baja tolerancia a la frustración. Ella empieza a crecer entonces muy aislada, no hay habilidades sociales, no tiene muchos amigos y empieza a atraer a su vida las personas que vibran en la misma frecuencia que ella. Entonces aparece la pareja, que también es una persona insegura, es tímida y es herido. Y es Claro. acomplejado porque cree que lo único que sabe hacer es una o dos cosas y no más, y es bueno solo para eso. Entonces los dos se empiezan a conectar. De hecho, yo he tenido la oportunidad de estar con ustedes dos haciendo talleres, grupos, seminarios con jóvenes. Nosotros hemos hecho talleres y de hecho hace poco estuvimos en un taller con 50 jóvenes que no se conocían. Y es muy curioso porque son gente que no se conocen, entran un viernes a las 4 de la tarde, no se conocen ninguno, y el domingo, el sábado a las 4 de la tarde, al día siguiente, están los recocheros en un lado, los intelectuales todos en uno, los tímidos Sí, todos en uno. O claro. sea, sin conocerse, se agrupan de acuerdo a lo que se parecen Sí. y se atraen. Entonces, Tonya atrae a su vida una persona también insegura, tímida, con patrones de baja tolerancia, de baja autoestima, que lo lleva a ser maltratador porque fue lo mismo que hizo la mamá con ella. Entonces, por eso se conecta y empieza a identificarse porque es mirar a alguien y sentir que no era solo que tuviera un gusto físico, es que en la mirada, en el diálogo, en la forma de ser, en la expresión corporal, y verbal y no verbal, se transmite muchas cosas de las que somos parecidos con las personas y vibramos en la misma frecuencia. Y eso es importante recordarlo porque entonces en mi vida, las personas que yo tengo a mi alrededor como amigos, como pareja, como compañeros de vida, son el resultado de también en lo que yo estoy vibrando. Así que eso es importante porque si hablamos de esa vida de maltrato que tuvo esa mujer, porque eran un maltrato entre los dos provocado por los dos de una manera muy violenta, ese es algo que hoy en día, yo que tuve la oportunidad de trabajar con inspecciones de policía, eso se ve diario.
diario, y son en medio de la rabia del día, vengo a denunciarlo y me quiero alejar de él. Entonces, cuando les decimos para denunciarlo por maltrato familiar hay que detenerlo, dicen, no, 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 entonces más bien yo retiro la demanda porque no lo quiero ver en la cárcel. Y simplemente que se aleje de mí, pero a los 8 días vuelven y repiten y se cascan y repiten y delen. Entonces es un ciclo vicioso y tóxico porque todo el tiempo están vibrando en lo mismo y atraemos a nuestra vida lo que somos, lo que tenemos dentro. Y eso lo trajo Tonya. Entonces ahí vemos el resultado de una relación sentimental que fue un fracaso completamente, que hizo también que si esa relación hubiera sido sana, Tonya había podido sanar en su pareja en muchas de esas cosas de infancia, porque ahí viene como Dios dándole la oportunidad. A ver, tuviste una infancia difícil, pero con una buena pareja, si sabes hacer las cosas bien, equilibramos el tema, pero no, atraemos la misma vibración y sigo girando en lo mismo de maltrato, violencia, inseguridad, autoestima, y me quedo allí. Es importante tener en cuenta que la gente que nos rodea vibra de acuerdo a lo que somos y eso viene de acuerdo a lo que traemos de nuestra infancia. Hijo David. Exacto. Incluso hay una parte bueno, cuando ella se conoce con el muchacho, donde ella dice que ya es como normal, o sea, le parece normal que le peguen. Así dentro de su infancia, adolescencia, le pegaban, la maltrataban, la mamá la educaba así, y llega el muchacho y hace lo mismo. Ella decía que ya para ella era normal, ¿sí? Ya se normaliza una situación de maltrato. Entonces, imagínense el extremo ya, una vida que se formó en ese ámbito y ya cuando ya está con su pareja cree que es normal. Tremendo. Total, claro. Y es No, normalizarlo, de sí, tienes toda la razón. no Muchas veces naturalizar normalizamos. lo malo, o sea, Sí, no naturalizar los traumas y también la maldad sobre un niño. Ajá. Yo creo que Tonia fue una guerrera, mano. Hay que sacar también lo positivo de Tonia, porque para todo lo que vivió, las frustraciones emocionales que vivió, ustedes notaron que ella siempre esperaba que la mamá le dijera que la amaba. Es más, cuando la mamá la visita, ella le pregunta de frente, mirándole a los ojos, mamá, ¿alguna vez me amaste? Y le preguntó lo mismo al papá y ella nunca se sintió amada. Aún así, Tonia sacó fuerzas de debilidad y alcanzó un triunfo extraordinario. Un dato muy interesante es que Margot Robbie, que fue la que hizo la actriz que hizo el papel de ella, aprendió a patinar durante 4 meses, lo practicó 4 meses, pero no pudo hacer el salto triple Excel, no lo pudo hacer. Y les tocó contratar a 4 patinadoras profesionales, pero tampoco pudieron hacerlo. Así que el productor le tocó unir y con efectos especiales unir varios cuadros de grabación y ahí sacar el triple salto que vimos. Pero Tonia, la original, sí lo hizo y lo hizo de manera extraordinaria a pesar de toda el agua que corrió en su contra. Sí se puede, muchachos. En el nombre de Dios sí se puede triunfar. Le faltó a Tonia conquistarse a sí misma, sí, pero conquistó un lugar muy especial en el deporte de alto rendimiento en Estados Unidos. gracias Natanael por decir eso, porque obviamente como dices es rescatarlo, ¿cierto? Estamos haciendo el análisis, pero es verdad. Yo repito mucho la frase, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y no es que si estamos hablando entonces de que si hemos logrado algo con las motivaciones no más sanas, entonces es pérdida de tiempo, no. De pronto muchas de las personas, nosotros hemos logrado cosas con heridas, con infancias, con dolores, con fracasos, y ahí estamos. Pero yo quiero decirte que podemos seguir allí disfrutando de esas cosas que se han logrado, pero que en tu mente y en tu corazón la motivación cambie. Ya no sea desde una herida, ya no sea desde un dolor, no sea desde una frustración, desde una comparación. Yo tengo colegas que dicen, yo tengo que estudiar porque le voy a tapar a mi familia de que nunca va a tener un título. Sí, y ese no es el punto. Y son profesionales con la motivación de no dejarse humillar porque no tuvo un título. Ya lo tienen, entonces ahora disfrutémoslo, pero no sácate de la cabeza que era por taparle la boca a la familia que me dijo que no iba a poder ser nadie. No, ahora estás ahí, ahora disfrútalo, pero de la manera más sana, entendiendo de que no tenía sentido, pero pues lo lograste de esa manera. Entonces, deja que Dios escriba derecho en esas decisiones torcidas, en esos procesos torcidos, en esas historias torcidas, en esos fracasos sentimentales, comerciales, laborales, financieros, de salud, ahí que parecen como torcidos, deja que Dios escriba derecho, Él tiene mucho para darnos. Y pues realmente entonces también aprovechemos para que cada persona en su experiencia de vida saque.
Si estás viviendo una relación sentimental o una postura comercial, laboral, académica, no sé cuál sea, un poco frustrante en tu vida o incómoda, quiero que pienses cómo ha sido tu infancia. ¿Qué patrones de vida has tenido? ¿Qué recibimos de mamá? ¿Qué recibimos de papá? ¿Qué heridas de infancia? ¿Qué tenemos que sanar? ¿Qué estamos repitiendo o qué escuela estamos viviendo con esas cosas de la vida que no están cuadrando, que estamos repitiendo? Entonces, porque eso es un mensaje. Espérate, que es que estás cargando una programación de tu infancia. Es hora de cambiarla. Y ahí viene lo que Dios nos da, que se llama libre albedrío. Cambia tu postura mental, tus creencias, tu interpretación de la vida, para que lo que llegue sea para sacar la mejor versión de ti, no para que te resignes a vivir en un ciclo y en un círculo vicioso ahí tóxico, maluco y negativo e infeliz. Porque entonces ese éxito momentáneo, porque el éxito siempre va a ser momentáneo, el de las metas, el éxito que es eterno es el de disfrutar día a día el camino hacia la meta. Ese es el éxito eterno, cuando yo me disfruto el camino hacia la meta. Pero cuando yo solo pienso en tener, vos ahorras para un carro, lo compras y te lo disfrutas un mes, 2 meses. Después de un mes ya la alegría fue, te lo disfrutas, se vuelve mecánico, ya vas a querer otro. Entonces ya parece que Natanael tiene su Ferrari, ya no le va a servir, ya va a querer otra cosa, humildemente una Hammer, pues. Entonces ya vamos a querer más y más y más y más, porque un es que no avión. es tener las cosas, sino el camino. Porque el cambio de Tonya, de su éxito, de su triple salto, de ser reconocida y famosa, hay un momento en que ¡pum! Todo se va abajo. Todo se va abajo por Horripilante. malas decisiones. Ujú. Envidia con la otra muchacha que estaba compitiendo, que era muy buena. Esa envidia lo llevó a ella, a la pareja, a amenazar a la otra, a hacerle un daño. Se metió en un problema judicial, penal. Acaba su reputación, su imagen, carga con esa frustración. La misma mamá la va a entregar en una grabación. O sea, empieza todo, se le viene junto. No se siente amada, se sintió castigada, nunca fue suficiente nada de lo que hizo. Y ahora, debido a eso, entonces siente que necesita pelear contra todo el mundo. Natanael lo dijo, no se conquistó a ella. Ella no entendió que la pelea no era con los demás, era con ella misma, para poder sacar la mejor versión de ella. Y eso la llevó a meterse en un poco de cosas que la llevó a fracasar y a terminar perdiendo todo lo que había construido para terminar siendo boxeadora. Por ahí, secular, ya siendo una desconocida en el mundo de los deportes y ya no un referente deportista de éxito y triunfo continuo, sino un documental de vida de alguien que subió, pero también cayó de una manera muy fuerte. Y quizás muchos de los que estemos acá, Pedroso, hemos tenido cuarticos de hora, pero nuestras decisiones mmm, consciente, inconscientemente, han hecho que caigamos muy bajo en muchas cosas, que muchas cosas no se den y aparece un Dios maravilloso, Aleluya. redimiendo, dando oportunidad, diciéndonos que como Tonya de pronto hemos hecho cosas malucas por querer tener el control, tapar, esconder, corregir y fracasamos. Pero el fin de la vida, de hecho, no sé, David, ella está viva, Sí, claro. Sí, ¿sí? Ok, pues me atrevería a decir que aunque ella esté viva, y supongo que ella viendo este documental, ella misma tendrá que sacar conclusiones de cosas, y si está viva es porque la gracia de Dios quiere que ella antes de partir se vaya libre de culpas, de remordimientos, de frustración, y entienda de que su vida es una escuela y que su mejor salto es saltar de la amargura de su corazón a una vida llena de alegría y de gratitud. Y ella si está viva lo puede cambiar, no volverá a ser famosa, con un reconocimiento, pero puede llegar a ser feliz. Y ese fracaso de ella me impactó mucho porque fueron decisiones, una tras otra, que la llevó y ¡pum! Y se fue al piso muchas cosas que habían construido. Entonces, yo pienso que es muy importante darle manejo a la decisión de muchas cosas, sobre todo porque ella era baja en tolerancia a la frustración. Y ojo, papás, porque a veces les llamamos a nuestros hijos a que todo tiene que ser ya, como ellos dicen, o generamos o baja tolerancia a la frustración o muy autoexigente con los hijos. No, no, déjales que disfruten el proceso, con la línea afectiva, que se encuentren con lo que ellos aman, con su vocación. Permíteles vivir ese libre albedrío con un acompañamiento emocional afectivo, pero enseñémosles a que amen, a que se preparen, amen el fracaso como escuela, no como zona de confort, y que entiendan de que no todo en la vida se tiene, que eso es importantísimo. Dejo David. a mí me parece muy triste cómo personas con tanto talento
innato, porque ella, la primera escena del documental, una de las primeras era una bebé prácticamente patinando, y eso sorprendió incluso a la profesora que le había dicho que no la iba a entrenar. Mm. Pero con tanto talento y bueno, por ciertas circunstancias de la vida, como decía Pedro, malas decisiones terminar así. Imagínense ustedes donde hubiese sido un caso totalmente contrario, una vida llena de oportunidades en otro ámbito, digamos ya obviamente familiar, buenas decisiones, una vida profesional, deportiva como debía haber sido. Inclusive, cuando uno busca en YouTube o en Google en el nombre de ella, en algunas partes aparece tramposa o perdió el título por tramposa o no fue tal cosa por mala persona. Entonces quedó etiquetada. Imagínense que eso fue hace mucho tiempo y aún está como en eso. Entonces me parece muy triste esa parte y el final. No sé si en la vida real tuvo ese final que vimos en el documental, no lo investigué, pero es un final también como, bueno, ¿qué más voy a hacer? Pues lo que único que sé hacer, maltratar, pegar. Entonces, hasta allá fue, hasta allá, hasta el final me pareció también muy fuerte, ¿no? Porque se quedó sin lo único que sabía hacer, que era patinar, que lo prohibirlo, bueno, o por lo menos representar a su país. Entonces, imagínense la vía de escape que utilizó. Total, Bueno, total. déjame hablar ahí, Pedrito. Ya terminamos porque se hizo largo. Interesante que hay que reinventarse. Tonia no terminó siendo boxeadora. Ahorita practica alta jardinería y es muy buena en lo que hace. Se reinventó. A pesar de que al final de la Interesante. película ella lloraba y decía, lo único que sé hacer es patinar. Si me quitan el patinaje, me muero. Mándenme a la cárcel, por favor. No me quiten el patinaje. Yo pago los 18 meses que tengo que pagar. Y el juez le dijo, no. Aunque el juez se le notaba en su cara tristeza, él dijo, toca pues que pague lo que hizo. La Sanciona. importancia de las buenas o malas amistades. Ella se rodeó de malas amistades, incluso de una personita que parecía muy tierna, la persona gordita que todo el tiempo estaba comiendo, resultó ser el más peligroso de todos porque aunque soñaba con la maldad, dio un paso en falso y terminó haciendo una maldad muy grande, algo terrible, dañar a otra persona. Y a Tonia, pues obviamente le echaron toda la culpa. Pero yo quiero hacer énfasis en lo positivo. Tonia se reinventó. Y ahora es madre de un niño de 7 años. Bueno, lo decían en la película, o sea que ya debe tener más o menos 12 años. Y en el final de la película decían, y ella quiere que todos sepan que ella es una buena madre. Todos tenemos una Interesante. oportunidad de Sí. reinventarnos. Todos somos más grandes que lo más malo que hayamos hecho. Y si tenemos a Dios, podemos volver a salir adelante. La mamá le dijo a ella, usted no es nada sin el patinaje. Ahora ella está demostrando que sí es alguien, aunque no la dejen patinar más. Si podemos, con la ayuda de Dios. Y otro punto es la importancia de ir al psicólogo, la importancia de ir a terapia. Yo creo que si Tonia hubiera ido a terapia, le hubieran ayudado bastante a vencer los traumas que tenía. Finalizo con esto. No siempre los famosos, no siempre los que tienen dinero son felices. Hay gente que dice, yo no soy feliz porque no soy famoso. Yo no soy feliz porque no tengo plata. No, mire, Tonia tenía dinero, tenía fama en cierto momento, pero nunca fue feliz porque no se había conquistado a sí misma, no le había entregado su corazón a Dios. Yo creo que Dios existe y que es muy importante entregar el corazón a aquel que es el creador de todo. Finalizo con eso. Pero antes de irnos, recordarle a la gente que mi plenitud de vida no depende de la aprobación de los demás, sino de la tranquilidad que tenga en el corazón y de encontrar el propósito de Dios para mi vida. Si estás tranquilo en tu corazón y entiendes tu propósito de vida con lo que eres y tienes, deja que todo fluya en la voluntad de Dios. La fama y el reconocimiento no es felicidad. Así que, como dijo Natanael, no es tener cosas, es sentirnos lo más valioso para Dios. Y nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Me encantó ese Amén. aporte, no lo sabía Natanael, ese aporte de que ella se reinventó, que está haciendo eso, fabuloso, me llena de alegría, porque justo eso estábamos hablando. Si está viva puede cambiar su historia y la está cambiando. Y le hicieron Eso una es película, le hicieron un documental, interesante todo eso.
Total, y está marcando historia, porque mira que hoy nos enseñó cosas y le está enseñando a la gente, entonces está cumpliendo su propósito. Tristemente, desde nuestro ego, nosotros siempre estamos reconociendo la buena fama, que nos quieran, no, aquí no vinimos a que nos quieran ni a hacer monedita de oro para todo el mundo, vinimos a ser felices, a no tomarnos nada personal, a cambiar desde nuestro libre albedrío y a disfrutar el aquí y el ahora. Así que se puede. Muchas Muy gracias, bien. muchachos. Viejo David, ¿qué dice de conclusión? De conclusión, no desistir. Yo creo que si hoy estamos nosotros aquí y las personas que están viendo en este momento, si creemos desde nuestro punto de vista muy personal y cada uno, que hay algo que debemos cambiar, que hay algo que debemos dejar, si hay algo que sabemos que nos está haciendo un obstáculo para alcanzar nuestra meta, nuestro sueño, pues todavía podemos, o sea, todavía estamos a tiempo. Y ese es el llamado que me parece importante, que podamos hacerlo y tomar esa decisión. Excelente. Muchas Así. gracias, familia. Este fue un podcast de amigos de película. Así se va a llamar el canal, pero en inglés. Yo creo que lo puede decir Pedro o David. Con la ayuda del Señor vamos a hacer más podcasts como estos, de películas, de series, porque nos encanta aprender de ese mundo. Y yo he aprendido bastante, ¿saben? Del mundo de las películas y de las series, porque hay bastantes guiones como un libro, guiones muy sabios, pensamientos profundos. Bueno, mi gente, un abrazo. Y bueno, vamos a formar ese canal muy pronto. Con la ayuda de Dios lo Claro. estaremos promocionando. Un abrazo grande para todos. Feliz noche. Abrazo. Dios les bendiga. Se les ama.